Bueno, vamos a hablar de la situación del movimiento obrero organizado de los trabajadores. Se anunció por parte de Javier Milei, presidente electo, que va a haber un duro ajuste, 15 puntos del Producto Bruto Interno. Sacando las LELIQs, algunos dicen, bueno, en realidad no va a ser de 15, va a ser de 8, va a ser de 5. Como fuere, se viene un momento de ajuste, se viene un momento de zozobra, si uno quiere, valga el término, para los trabajadores y principalmente para los trabajadores organizados. ¿Por qué? Porque el sistema que Milei quiere implementar es una suerte de capitalismo liberal pleno, donde no existan los intermediarios, o al menos para los trabajadores. Seguramente las cámaras patronales, empresarias van a seguir existiendo, ¿no? Pero bueno, esa es la situación, evidentemente, ¿no? Esa es la situación. Y ya en algunos casos está pasando que están negociando fuera del convenio algunos trabajadores, en otros casos hay despidos. Bueno, ¿por qué? Y muchos dirán, ¿y por qué pasa esto si Milei todavía no asumió? Y bueno, pero es que hay miedo, hay temor a lo que pueda pasar, etcétera, etcétera. Para hablar de estas cuestiones y algunas otras que hacen a la realidad local, vamos a dialogar a continuación con Mario Ábalos, que es secretario general de UTRAM, un nuevo sindicato de trabajadores municipales que se ha constituido en el último tiempo en la ciudad. Más precisamente es Unión de Trabajadores Municipales de Rosario. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo estás viviendo vos como gremialista, como sindicalista, este momento que estamos experimentando, valga el término, en la Argentina, ¿no? Porque se habla de cosas que pueden pasar, pero hasta ahora ni asumió Milei, así que es todo supuesto, ¿no? Pasaría, vendría. ¿Cómo estás viviendo el momento? ¿Con miedo, con temor? No, miedo jamás. Con incertidumbre sí, como todos los dirigentes sindicales de todas las organizaciones. Yo creo que no hay que mirarlo solamente con la incertidumbre de qué va a pasar, sino también con una retrospectiva de decir, bueno, hagamos una mea culpa hacia adentro, porque por algo se llegó a lo que yo denomino que los trabajadores y las trabajadoras nos dimos un tiro en el pie. Uh-huh. Porque votar el ajuste... ¿Votaron contra sus intereses? ¿Vos pensás que es así? Yo no creo que hayan, o sea, no han sido conscientes de votar contra sus intereses, sino que votaron más por un cansancio de ya una dirigencia gastada. La entrevista que hacías anteriormente, que hablaba del peronismo, justamente llevaba a ese punto. Nosotros como un movimiento trabajador, un movimiento que representa a la familia municipal de Rosario, venimos diciendo hace rato que hay dirigencias gastadas, que hay personas que están enquistadas hace años en los escritorios, en los sillones, y que es el momento de la renovación. De otra mirada, de que no exista más ese caudillismo del verticalismo sobre una persona, sino una construcción colectiva, de una construcción más genuina y de una construcción de trabajo genuino. O sea, también ha hablado la gente de las organizaciones sociales y ha dado su veredicto. Hace años que están bajo el plan de los potenciar, que bajo el plan de las asistencias, de las asignaciones universales y todo lo que es la asistencia social, pero quieren trabajar. Y yo creo que el mensaje ha sido claro. Hasta ahora eran, no lo digo peyorativamente, pero eran clientes del Estado. Exacto. Famoso clientelismo, ¿no? Yo siempre digo que la justicia social es progresiva, es hacia arriba. Tengo un pensamiento muy crítico con eso, siempre viniendo desde la postura del sindicalismo, y creo que justamente no se ha equilibrado hacia arriba y no se ha formalizado y se ha llevado lo que era el trabajo informal al trabajo formal. Bueno, Milei dice directamente que es un robo. La justicia social dice que es un robo. Bueno, sí, no, pero dice tantas cosas que a mí me parecen dogmáticamente incoherentes, pero la justicia social es un paso previo que había que hacer luego de la crisis de 2001 para que todas estas personas que estaban fuera de la cartera de trabajo, del mercado laboral, ingresen a la economía formal. No formalizar, que en esto coincido mucho con Facundo Moyano cuando habla, no formalizar la pobreza. A través de la economía popular, del UTEP, se terminó formalizando la pobreza. Y lo que había que hacer era el salto, era la asistencia social para crear la fuente de trabajo genuina. Sí, que el plan como algo momentáneo hasta tanto el no trabajador se convierte en trabajador, digamos. Porque si vos lo pensás... Y trabajador regularizado. Exacto, porque... Con derechos, con... bueno, en la economía formal. En la economía formal hay derechos, hay conquistas, ahora en la economía informal no. Entonces, cuando vos pensás el ajuste, está bien, no estamos pensando ahora que viene la derecha el ajuste, que viene a través de Milei, que la gente votó el ajuste porque votó a Milei. Que yo no creo que haya votado el ajuste, pero bueno, va a venir igual con esa política porque lo dijo en su campaña. Pero también muchos ajustes vienen por la izquierda. Esto de
cooperativización del trabajo, las licitaciones, la pérdida de la fuente de trabajo del empleo público, que nosotros lo vemos en la Municipalidad de Rosario, ¿qué terminó haciendo? El ajuste por izquierda. Porque vos con el trabajo informal pagás menos que con el trabajo formal. Pagás menos. Ahora, después, en la segunda parte de la entrevista, vamos a hablar de los municipales de Rosario. Pero esto sin ser peyorativo, pero como para anunciar una situación. Uno habla con mucha gente en la calle, y no solamente con el municipal, con el que trabaja en el Estado Nacional, el Estado Provincial. Se refiere directamente, ayer lo hablaba con el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, que salió en este programa, y le planteaba lo mismo yo. Hay muchos que se refieren al trabajador estatal como ñoqui, vago, incluso trabajadores sindicalizados pero que están en el ámbito privado. Se ha dado como una disputa entre lo público y lo privado. Hay odio entre una clase de trabajador y otra clase de trabajador. Se ha perdido esa unidad del movimiento obrero o esa conciencia de obrero que existía en otra época. Yo creo que se ha perdido. Yo creo que las viejas dirigencias, como te decía, vienen gastadas. Quien en estos 4 años o en estos 8 años que fueron nefastos, entre la pandemia y todo lo que fue la pandemia económica de la Argentina también, el trabajador estatal ha cumplido un rol importantísimo a la hora de la asistencia, a la hora de estar presente en los barrios, a la hora de estar presente con los ciudadanos y las ciudadanas, ya sean indistintamente provinciales, nacionales o municipales. Creo que han dado batalla, fueron los primeros a estar al pie de la guerra los 2 años que nos tocó de pandemia, de estar en las calles, de asistir a la sociedad. Pero este quebranto entre economía informal, porque hay que tomarlo también que está dentro de esto, el trabajo privado y el empleo público terminó generando una resistencia entre un sector y el otro. Eso habla de la falta de liderazgo del movimiento obrero también. Habla de una carencia de liderazgo, habla de una carencia de unidad. O sea, mientras veíamos que avanzaba la derecha, más se subdividían y nos dividíamos los movimientos trabajadores. Fue muy difícil hacerle entender a las viejas dirigencias que se venía esto. Los que, en teoría, somos jóvenes, yo tengo 42, voy a cumplir 43 años, no me considero que sea de la rama de la juventud, sino que estoy en la mediana edad. Veníamos gritándolo hacía tiempo, desde que éramos juventudes en los sindicatos, desde que estábamos en los movimientos de juventudes en el peronismo, veníamos diciendo que esto podía pasar, que había un viento de la derecha, que había un auge de la derecha, que había en las redes gente que con 2 o 3 TikTok generaba un montón de seguidores, usando insultos, usando un lenguaje que le llega a los jóvenes. Y bueno, terminó sucediendo y hoy pusimos en la Argentina, no me hago responsable, no se canta el voto, no me hago responsable porque yo no lo, pero sí puedo decir que yo no lo voté, pero en general los argentinos pusimos a un influencer de presidente que es anarcocapitalista. O sea, bueno, por algo se llegó a eso. Ahora vamos a escuchar y a ver, aquellos que nos sintonicen en vivo, un fragmento de una declaración de Miguel Sosa, que es quien está a cargo de las 62 organizaciones. Con un video que se ha viralizado en las redes sociales porque es un sindicalista de alguna manera llamando a defender el gobierno de Milei. Cuando el amigo Santiago quiera, vemos el video y lo escuchamos.